Empezamos, listo. Dale, vale. Listo, perdón. Ahora sí. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Isabel Agudelo, junto con mi compañera Valentina Rodelo. Preparamos pues esta charla de toxicodermias. Cualquier duda o comentario que tengan durante la charla nos van contando. Entonces, esta es como la agenda que tenemos para hoy. Vamos a hablar de unas generalidades, de toxicodermias graves, leves, y al final tenemos unas toxicodermias que no son tan comunes, pero quisimos traerlas para hoy. Entonces, inicialmente, para hablar de una reacción adversa a fármacos, tenemos que saber su definición. Es una respuesta nociva y no intencionada en el momento de ingerir un medicamento a una dosis normal. Puede ser para un tratamiento, un diagnóstico, una profilaxis, pero no necesariamente, pues no es una sobredosis, sino que es una dosis normal. Se ha visto que estas reacciones adversas a fármacos del 10 hasta el 30% pueden afectar la piel, mucosas o anexos cutáneos, que esto es lo que conocemos como toxicodermias. Entonces, estas toxicodermias están entre el 2 al 3% de los pacientes hospitalizados y los vamos a clasificar en dos. Las toxicodermias leves, que son su mayoría, y van a ser autolimitadas casi siempre con suspender el fármaco que las esté causando. Entre estas están las urticarias, las toxicodermias exantemáticas y otras que más adelante les mencionaremos. Pero del 2 al 5% de estas toxicodermias son severas, y severas significan que el paciente va a requerir hospitalización, que le va a generar una discapacidad y que va a amenazar con su vida o inclusive lo va a llevar a la muerte. Estas toxicodermias son DRES, Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica y la pustulosis exantemática generalizada aguda. Bueno, entonces, hablando un poquito de fisiopatología, tenemos que las reacciones adversas a fármacos se pueden presentar por dos mecanismos. Está el mecanismo inmunitario y no inmunitario. El mecanismo inmunitario, entonces los fármacos van a actuar como aptenos o como proteínas que se van a unir a las células inmunitarias, causando así una respuesta ya sea humoral o celular específica. Y los mecanismos no inmunitarios, ya estos por su parte, es a relacionar con las dosis, propiedades farmacológicas. Entonces son cuando hay sobredosis, efectos secundarios a fármacos como tal, toxicidad acumulativa. Pero entonces nosotros nos vamos a enfocar en el mecanismo inmunitario. Entonces, hablando un poquito de los tipos de hipersensibilidad, sabemos que se clasifican en 4 tipos y a su vez la tipo 4 se va a clasificar en 4 tipos. Entonces, para hablar de esta, la tipo 1 es mediada por IgE y esta va a estar presentada más que todo en las urticarias, angioedema y anafilaxia. En la parte de abajo vemos que hay unos medicamentos que se pueden relacionar con cada tipo de hipersensibilidad, pero les vamos a hablar en cada toxicodermia. La tipo 2 es una citotóxica y va a estar mediada por anticuerpos. Esta va a estar presente cuando está las petequias del pemfigo inducido por medicamentos. La tipo 3 es una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, especialmente inmunoglobulina G y M, y van a tener depósitos vasculares, entonces también puede estar presente en algunas ocasiones en la urticaria vasculítica, en las vasculitis y en la enfermedad del suero. Entonces ya las tipo 4 son las que nos vamos a concentrar en estas toxicodermias graves, especialmente desde la B hasta la D. Entonces la tipo 4A también es conocida como TH1, porque estas van a tener un reclutamiento específico de monocitos por parte del interferón gamma, que va a provocar una activación de las células TSD8 y una respuesta proinflamatoria, que esto se va a ver más que todo en el eczema y la dermatitis de contacto alérgico. Las tipo 4B
o TH2, estos van a tener un reclutamiento preferente de los eosinófilos por parte de la interleuquina 4, la 5, la 13 y la eutaxina, que esta se va a ver presente en el síndrome de Dres. La tipo 4C es citotóxica mediada por CD4 y CD8, y a su vez estas células van a liberar enzimas como perforinas, enzimas B, y la vía del Fas ligando, que se va a ver en el síndrome de Stevens-Johnson, y la necrólisis epidérmica tóxica. Y la tipo 4D son reacciones inmunes mediadas por neutrófilos y linfocitos T, que también van a actuar citoquinas, y esta la vamos a ver en la pustulosis exantemática generalizada aguda. Bueno, entonces, para hablar como de un enfoque diagnóstico cuando nos estemos enfrentando a una posible toxicodermia, que tengamos la sospecha inicial, tenemos que tener en cuenta varios puntos. Entonces, primero vamos a mirar el tipo de lesiones. Si predominan las lesiones tipo de urticaria, pústulas, ampollas, lesiones eritematosas. Es muy importante mirar la extensión y el compromiso de las mucosas, mirar cuánta superficie corporal total está comprometiendo estas lesiones, qué distribución tiene y si compromete o no mucosas, porque como vamos a ver, no todas van a tener este compromiso y va a ser como un signo de alarma. Es muy importante mirar el compromiso sistémico y todos los síntomas asociados. Entonces, en este recuadro vemos que tener en cuenta si hay presencia de fiebre, edema facial, linfadenopatías, lesiones que sean pustulares o ampollas, que haya desprendimiento de la piel o signo de Nikolsky positivo, que haya compromiso de mucosas o síntomas sistémicos. Todo eso me va a generar una alarma para estar más pendiente de ese paciente, porque probablemente esté cursando con una toxicodermia severa y tenemos que estar en un seguimiento más estrecho con él. Entonces también para eso vamos a pedir unos paraclínicos iniciales, y en este recuadro de la derecha vemos que el tiempo de evolución después de la exposición al fármaco para que inicien los síntomas. No siempre va a ser exacto como está para cada toxicodermia, pero nos puede ayudar a orientar para identificar el fármaco causal y qué tipo de toxicodermia puede estar presentando el paciente. Entonces vemos que las exantemáticas se presentan en un periodo de 4 a 14 días, las urticarias son agudas, son muy rápidas y se van a presentar en minutos a horas. La PECA es también algo rápida, menos de 4 días, por lo general 24 a 48 horas. Y el síndrome de Stevens-Johnson va a ser un poquito más tardía, entre 1 a 3 semanas, y DRESS inclusive, y puede presentarse hasta 40 días después. Entonces, para hablar de la primera toxicodermia grave, PEGA o pustulosis exantemática generalizada aguda. Entonces, como veníamos diciendo, es una reacción a medicamentos severa, que va a estar en ocasiones, ya vamos a mirar en qué porcentaje, asociada a síntomas sistémicos. La incidencia es de 1 a 5 casos por millón por año y puede presentarse en todas las edades, tanto en hombres como en mujeres, pero se ha visto que es más común en mujeres de edad media por aumento en el índice de masa corporal y todas las citoquinas proinflamatorias que tiene la obesidad. Existen predisposiciones genéticas en personas con HLA determinados, que también van a ser determinados para cada fármaco. Entonces, hablando un poquito de la fisiopatología de por qué se genera esa toxicodermia y por qué vamos a encontrar las siguientes características clínicas, entonces vemos que vamos a tener diferentes vías. Inicialmente, entonces, como les había comentado, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4B, va a estar involucrada la inmunidad innata y adaptativa, y va a estar mediada principalmente por neutrófilos, linfocitos T específicos y citoquinas proinflamatorias. Entonces, iniciemos por la parte pues, de los linfocitos T. El fármaco va a presentarse en forma de apteno, va a irse a presentar por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, va a activar a las células T, CD4, CD8, estos van a migrar hacia la dermis y posteriormente epidermis, van a liberar citoquinas proinflamatorias.
específicamente IL-8, esta juega un papel muy importante, porque esta va a ser quimiotáctica para los neutrófilos y va a traer al sitio de la epidermis los neutrófilos, que son los encargados de formación de vesículas epidérmicas. Por otro lado, tenemos los TH17, que estos van a liberar IL-17 e IL-22, los cuales van a estimular a los queratinocitos para la producción de IL-8 y aumentar esta respuesta quimiotáctica para los neutrófilos. Bueno, por otro lado, se ha visto que mutaciones en el gen IL-36RN, este gen normalmente lo que hace es producir receptores antagonistas de la interleuquina IL-36, que es una interleuquina proinflamatoria. Entonces, al tener una mutación en este gen, no se va a presentar estos receptores antagonistas, entonces va a haber una respuesta exagerada de la interleuquina 36, que va a estimular otra vez a las células T para que liberen IL-8 y se aumente toda esta respuesta inflamatoria y quimiotaxis de los neutrófilos. Bueno, entonces hablando de la clínica, vamos a ver que van a aparecer numerosas pústulas y estos tienen unas características especiales, que son estériles y no son foliculares, y van a ser pequeñas, por lo general menores a 5 milímetros. Estas pústulas van a estar sobre una base eritematosa y con edema y van a iniciar en la zona de la cara y zonas intertriginosas como las axilas y los ingles, y se van a extender en pocas horas hacia el tronco y las extremidades. Es importante tener presente que en ocasiones el 50% de los pacientes van a presentar edema facial y en las manos. Y puede asociarse a dolor, dolor ocasionalmente, pero sí ardor y prurito, y también fiebre. Se van a presentar entonces las lesiones entre 24 y 48 horas posterior a la exposición del fármaco, pero a veces cuando ya han tenido episodios previos puede presentarse más rápido y a veces con algunos fármacos inclusive hasta 11 días. Bueno, entonces el compromiso de las mucosas no es algo típico de PEGA, pero se puede presentar entre el 20 al 25% de los casos. Y cuando se presenta, suele solamente comprometer un solo sitio, una sola mucosa, y por lo general es la mucosa oral. En cuanto a los síntomas sistémicos, se ha visto que entre el 17 al 20% de los pacientes puede tener este compromiso y se va a ver relacionado más que todo alteración de las pruebas hepáticas, puede estar alteradas en un patrón hepatocelular o colestático, puede haber nefritis y en ocasiones hipoxemia y alteración pues, pulmonar. Todo este compromiso sistémico va a generar ese 5% menos del 5% de mortalidad que tiene esta toxicodermia, y es más que todo por falla multiorgánica. La evolución es aproximadamente entre 1 a 2 semanas, resolución de las lesiones, y en este periodo de resolución va a aparecer una descamación superficial. Bueno, entonces acá les traje un estudio que se hizo en Estados Unidos en 10 centros dermatológicos. Fue una serie de casos retrospectivas, se los quería mostrar para mirar pues como en estos 354 pacientes que se incluyeron, cuál fue el grado de compromiso sistémico que tuvieron. Fueron 354 pacientes y se incluyeron a pacientes que tuvieran un EuroSCAR, que es una clasificación que ya se las voy a mostrar, de 5 puntos, o sea que fuera probable que tuvieran PEGA. Y se observaron pues de historias clínicas y registros médicos que se tenían en estos centros dermatológicos. Entonces acá podemos ver que la fiebre aparece en 49.7% de los pacientes con una duración media aproximada de 1 a 4 días. Y se iniciaba en el primer día de aparición de las lesiones dermatológicas. Vemos la neutrofilia, que es importante, en el 85.1%, y la eosinofilia en 52.1% de los pacientes. Hablando entonces del compromiso
hepático, elevación de las pruebas hepáticas, una transaminitis en el 8.4% después de corregir y mirar los que tenían basal ya elevación o no. Entonces fue de 8.4% el compromiso hepático y se elevó entre el tercer y el noveno día de hospitalización. Y la prevalencia de una alteración renal fue en el 7.8% de los pacientes, también apareciendo aproximadamente en el cuarto día después del inicio de los síntomas. Entonces, en estas imágenes podemos ver la evolución de la clínica de la pustulosis exantemática generalizada aguda. Inicialmente en la figura A vemos ese eritema y ese compromiso de pústulas generalizada. Miren que están en los pliegues y se va extendiendo el tronco. Y una semana después aparece esta descamación superficial en el periodo de resolución. Bueno, entonces, cuanto al enfoque diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es identificar ese medicamento desencadenante y suspenderlo, mirar qué características clínicas y qué extensión tiene el paciente y qué signos de compromiso grave está presentando. Para eso, entonces, inicialmente vamos a hacer el Euroscar, que ya se los voy a mostrar. Me clasifica el paciente entre que no tiene pega, posiblemente tiene, probable o definitivamente lo tiene. Para clínicos iniciales, hemograma, creatinina, pues función hepática, función renal y electrolitos. Y ya dependiendo pues de la clínica del paciente, mirar si se pide una radiografía de tórax por su compromiso pulmonar que pueda haber. La biopsia, ya vamos a mirar qué reporta la biopsia. Y las pruebas de parche se ha descrito que se utilizan en ocasiones y son 6 semanas después de haber tenido resolución del cuadro como tal. Pero en realidad su sensibilidad es muy poca, entonces si salen negativas igual puede persistir la sospecha diagnóstica, entonces no siempre se utiliza. Bueno, entonces aquí está el Euroscar, que en realidad lo que me va a mirar es todo lo que venimos hablando, la morfología de las lesiones, que sean típicas, que sean pústulas estériles, no foliculares, que sea de un inicio agudo, acá dice que en menos de 10 días, y que también tenga una resolución en 15 días, que eso me habla mucho de esta toxicodermia, que haya fiebre, que haya neutrofilia, y adicionalmente la histología que sea compatible con lo que ya les vamos a mostrar. Dependiendo del puntaje, entre más puntaje va a ser más definitivo el diagnóstico, y en los paraclínicos pues vamos a ver lo que les comenté: neutrofilia, eosinofilia en un 30% de los pacientes y hasta el 75% de los pacientes pueden cruzar con hipocalcemia. Bueno, y en la biopsia, por lo general, esto es lo que reporta, que es muy característico de pega, y se observa pústulas espongiformes en la parte más superficial de la epidermis, específicamente bajo el estrato córneo. También hay edema en la dermis apilar y un infiltrado con mayor predominio de neutrófilos y escaso de eosinófilos. Bueno, entonces acá podemos ver los diagnósticos diferenciales grandes. Pues hay muchas patologías como diferenciales, pero estos son pues como los más grandes que les traje. Está la psoriasis pustulosa. Hace muchos años se consideraba psoriasis pustulosa y pega como una patología igual, pero obviamente se vio las etiologías diferentes de cada una, y vemos que pues tiene una clínica muy similar. Pero nos podemos guiar obviamente por los antecedentes del paciente, y las pústulas en la psoriasis están por lo general sobre una placa descamativa, que es algo característico. También nos pueden ayudar en ocasiones, pues sí nos pueden ayudar las biopsias, que en la psoriasis va a haber un poquito más de componente eosinofílico y más necrosis de los queratinocitos. En ocasiones, cuando PEGA tiene un compromiso muy extendido, se puede confundir con otras toxicodermias graves como DRESS, incluso Steven Johnson, y en DRESS pues obviamente vamos a ver que tiene un compromiso más sistémico, la hipereosinofilia,
y hay otros pues, signos característicos que los van a diferenciar. La foliculitis bacteriana, esta como su nombre los dice, las pústulas van a estar en el folículo y también vamos a ver esto en la biopsia. Y en ocasiones el herpes simple, pero son vesículas y pústulas y va a estar más asociados a mucosas como la mucosa oral o los genitales. En cuanto a la etiología, entonces los fármacos son la principal desencadenante, más del 90%, más que todos los antibióticos, betalactámicos, las cefalosporinas, clindamicina, las quinolonas también se han visto, los antimaláricos como la hidroxicloroquina especialmente, y calcio antagonistas también han estado asociados a esta toxicodermia. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otras causas, son menos del 10%, pero puede estar desencadenado por infecciones virales como enterovirus, adenovirus, parvovirus, también con infecciones bacterianas como E. coli, micoplasma y ya digamos en intoxicaciones por mercurio, picaduras de arañas. Bueno, y el tratamiento en general, como vimos, el compromiso sistémico está en un 17% de los pacientes, es más el compromiso en piel, entonces inicialmente descontinuar el medicamento, los esteroides tópicos de alta potencia son muy importantes y un manejo sintomático con antipiréticos. Y en casos graves se ha visto el uso de los esteroides sistémicos en dosis de 0.5 miligramos kilo y por periodos cortos de 3 a 5 días para iniciar el desmonte. Y también se ha reportado en casos que hay refractarios a esteroides sistémicos el uso de la ciclosporina. Bueno, por otro lado, entonces tenemos el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Bueno, entonces, esto también hace parte de las toxicodemias graves. Es una reacción mucocutánea potencialmente mortal y es esto explicado por su compromiso multiorgánico que va a ser más común y adicionalmente compromiso de mucosas, por también el gran desprendimiento y la necrosis que va a presentar la epidermis. La incidencia es de 2.6 casos por millón para Stevens-Johnson y es mucho menor en necrólisis epidérmica tóxica. Y vamos a ver que esto es un espectro de enfermedad. Lo que lo va a diferenciar es el porcentaje de compromiso de la superficie corporal total, teniendo al síndrome de Stevens-Johnson que compromete menos del 10% de la superficie y la necrólisis epidérmica tóxica va a comprometer más del 30%. Y tenemos un solapamiento entre las dos cuando compromete entre el 10 al 30%. Factores de riesgos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes en extremos de edad, factores genéticos también asociados a HLA con fármacos pues dependientes de HLA, neoplasias hematológicas o pacientes con comorbilidades, especialmente hepáticas y renales. Bueno, entonces, hablando de la fisiopatología, como lo vemos en la gráfica, puede tener varias rutas que todas me van a llevar a la apoptosis como tal del queratinocito. Entonces, en la A vemos como el fármaco puede inducir el aumento de la expresión del Fas ligando. Esta vía es apoptótica y va a llevar pues como a la destrucción como tal. También podemos ver cómo el medicamento se va a unir a una célula presentadora de antígeno, va a activar a los linfocitos T. Estos linfocitos T, específicamente CD8, van a liberar perforinas y enzimas B, que todas estas también van a inducir a la apoptosis de los queratinocitos. También pueden activar mastocitos que van a liberar anexina A1 y también por las células presentadoras de antígeno van a activar a los linfocitos natural killer que van a secretar otras enzimas y todas estas van a llegar a la vía común de apoptosis de los queratinocitos.
Bueno, entonces en la clínica vemos que esta se va a presentar de 7 a 21 días después de la exposición al fármaco. Entonces, inicialmente el paciente va a tener un prodromo, es como un flu-like, van a tener fiebre, malestar general, odinofagia, irritación conjuntival, y 1 a 3 días van a empezar a aparecer las lesiones en piel. Las lesiones van a empezar como unas máculas eritematosas de tamaños y formas irregulares, y en ocasiones estas máculas van a presentar un centro más oscuro que dan la apariencia de una diana atípica, y por esto es que antes también se consideraba el eritema multiforme y el síndrome de Stevens-Johnson como una misma entidad. Entonces estas máculas inicialmente van a aparecer en tronco y tienden a confluir, se van a extender luego a cara, a extremidades de manera asimétrica, y las lesiones son muy dolorosas y esto nos debe llamar la atención. Posteriormente van a evolucionar a un color más gris y va a tener entonces ya la aparición de esa fisiopatología que vimos de la apoptosis de los queratinocitos. Entonces van a aparecer ampollas flácidas y el desprendimiento como tal de la epidermis. En ellos, la afectación de las mucosas es mucho más común, es más en el 90% de los casos. Ocular pues, es el compromiso más frecuente, el 85%, pero también en región genital del 40 al 60% de los pacientes. Y en ellos vamos a tener dos signos que no son específicos como tal de esta toxicodermia, pero nos hablan de actividad de la enfermedad. Entonces tenemos el signo de Nikolsky positivo, que es el que aparece en el momento de hacer una fricción o una presión en la piel aparentemente sana y va a tener un desprendimiento de la piel. Y el signo de Asbow-Hansen, que este es al hacerle una presión en la ampolla, el líquido de esa ampolla va a extenderse por medio de la epidermis, hablando también de toda esta fisiopatología y de la actividad y el desprendimiento de la epidermis. Bueno, entonces acá podemos ver cómo inicialmente están esas máculas eritematosas que tienden a confluir en la imagen A y B, y cómo posteriormente va a haber un desprendimiento, dependiendo de su compromiso, puede ser total de la epidermis. Acá también les traje estas imágenes para mirar como el compromiso. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en algunas se puede ver como ese centro un poco más oscuro que se confundía con el eritema multiforme en diana atípica. Bueno, entonces la etiología, en el 80% de los casos de necrólisis epidérmica tóxica y en el 50% de los casos de síndrome de Stevens-Johnson va a ser causada por medicamentos, pero especialmente en síndrome de Stevens-Johnson, la segunda causa más importante son infecciones como micoplasma y también en algunos casos de dengue y citomegalovirus. Entonces los fármacos más relacionados a esta toxicodermia son los anticonvulsivantes aromáticos como la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina, pero en la tabla vemos que también hay muchos medicamentos relacionados con esta toxicodermia. Bueno, entonces en el enfoque vamos a mirar, hacer un examen físico completo, mirar la extensión en la superficie corporal total y mirar, claro, los signos vitales del paciente para mirar la estabilidad, qué unidad debo hospitalizar a mi paciente y cómo lo debo manejar. Tener unos paraclínicos iniciales también similares a los mencionados en PEGA, y dependiendo pues de los síntomas y la clínica del paciente, mirar también otros paraclínicos como una radiografía de tórax. Y importante identificar el medicamento desencadenante. Hay pacientes que tienen muchísimos medicamentos que podrían ser como la causa, entonces hay un algoritmo, el de Alden, que me ayuda a identificar cuál es el posible medicamento. Y con todo esto y calculando el pronóstico con la escala de Scorten, voy a mirar cómo debo manejar a mi paciente y en qué unidad debo hacerlo. Entonces, ese score me va a evaluar pronóstico
y como tal mortalidad. Entonces, tiene en cuenta edad, cáncer, frecuencia cardíaca, el BUN, la superficie corporal comprometida, bicarbonato y nivel de glucosa en sangre. Y dependiendo de un mayor puntaje, va a tener mayor mortalidad del paciente. Se calcula pues en el día inicial de la toxicodermia y se ha visto que también es muy específico al tercer día de presentar los síntomas, entonces se puede calcular también. Bueno, entonces el tratamiento inicialmente, pues identificar y suspender el fármaco causante, pero en esos pacientes es muy importante el manejo de soporte. Este manejo es multidisciplinario y es pues, muy importante seguir como todos los pasos para evitar esta mortalidad, o sea, para reducir un poco la posibilidad de esta mortalidad y las complicaciones que puede tener. Entonces, hospitalizar al paciente en UCI, porque hay que tener una monitorización continua. Si se puede en unidad de quemados, también se podría hacer por el requerimiento pues, del manejo de todo su compromiso cutáneo. Saber que obviamente por estas lesiones tan extensas que pueden presentar se aumentan las pérdidas insensibles, entonces es muy importante hacer una reposición hídrica adecuada y una corrección de los trastornos hidroelectrolíticos. Se ha visto, por ejemplo, que la fórmula de Parlan que se utiliza en los pacientes quemados puede sobreestimar la necesidad de estos pacientes. No necesitan en ocasiones tantos líquidos como un quemado, entonces se recomienda hacer una terapia guiada por gas urinario, cuantificar el gas urinario y tener una meta entre 0.5 a 1 cc kilo hora. Tener en cuenta la analgesia, el oxígeno y, súper importante, no iniciar antibióticos profilácticos inmediatamente, sino que se inician solamente cuando el paciente tiene síntomas y signos sugestivos de sepsis. No solo la fiebre, sino que tenemos que mirar signos vitales, de hipotensión, taquicardia, si refiere más dolor de lo asociado, pues, o que no mejora este dolor. Y obviamente por un control guiado de paraclínicos que también pueden hablar de un empeoramiento del cuadro. Saber que la demanda metabólica de estos pacientes aumenta muchísimo, entonces tener una nutrición adecuada y por su compromiso tan común de las mucosas orales, entonces poner una sonda nasogástrica y tener un manejo adecuado de las heridas. Evitar trauma, evitar pues, invasiones, catéteres, porque es como la principal causa de mortalidad y es una sepsis por daño pues, de esta barrera. Entonces, apoyarnos pues, con clínica de heridas y se han visto pues, como dos corrientes en cuanto al desbridamiento quirúrgico versus el manejo conservador. Lo que se ha visto es que no hay un consenso como tal. Se prefiere en muchas ocasiones hacer un manejo conservador, conservar pues como sin mucho pues drenar como el líquido de las ampollas y mantener esa epidermis que puede ser una barrera protectora, pero los que apoyan el desbridamiento quirúrgico dicen que esta piel, inclusive la piel necrótica, pues puede ser un foco para infecciones, principalmente por pseudomonas o por estafilococcus aureus, entonces prefieren el desbridamiento. Lo que se ha visto es que inicialmente pues de empezar con el manejo conservador y si hay zonas extensas de necrosis, llevar al paciente a un desbridamiento quirúrgico. Bueno, y en cuanto a los medicamentos, también hay muchas fuentes, hay muchos consensos, algunos apoyan el uso de monoterapia, otros no, pero se ha visto que en realidad no se aconseja tener como una monoterapia como tal, sino tener una terapia pues, con algunos de estos fármacos. Se ha hablado que los esteroides en monoterapia no se recomienda por el riesgo de sobreinfección que pueden presentar los pacientes, pero otras corrientes dicen que se puede utilizar cursos cortos de esteroides y impulsos de 3 a 4 días al inicio de la enfermedad. No ha demostrado como el impacto como tal en la mortalidad. En algunos estudios dice que la ciclosporina es la que ha mostrado impacto en mortalidad,
pero en otros estudios dice que tampoco es un gran impacto pues en comparación con los pacientes que no se utilizan. Entonces, tener en cuenta que tenemos pues como estos medicamentos sistémicos que los podemos utilizar y mirar según la clínica del paciente y la respuesta cómo ir guiando esta terapia, y siempre recomendar un manejo multidisciplinario por las complicaciones que pueden presentar. Entonces, interconsultar urología, a ginecología, oftalmología. Y las complicaciones, entonces la principal es la sepsis, que es la principal causa de mortalidad. También tenemos pues todos los mencionados, del trastorno hidroelectrolítico y del compromiso pulmonar, pero posteriormente se pueden presentar adhesiones de mucosas, puede haber sinequias vaginales, puede haber sinequias conjuntivales, simbléfaron, estenosis uretrales, fimosis, y puede quedar hiperpigmentación y distrofia de las uñas y pérdida difusa del cabello. Acá entonces están algunas de esas complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Listo. Entonces ahora vamos a hablar del DRESS, que por sus, pues es una sigla que significa Drug Reaction Eosinophilia and Systemic Symptoms. Sin embargo, como en esta reacción se ha visto que no siempre hay elevación de los eosinófilos, se le ha dado múltiples nombres pues diferentes. Uno de ellos es síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, y es como el segundo más utilizado en la literatura. Entonces, el 3 es una reacción adversa multiorgánica, está dada por una hipersensibilidad retardada, se da por medicamentos, vacunas o terapias biológicas, y hace parte, como Isa nos decía, de las toxicodermias graves. Tiene una mortalidad del 2 al 10% y puede aparecer en los pacientes 2 a 8 semanas después de la administración del fármaco. Las principales causas son los anticonvulsivantes, el halopurinol, los antibióticos, las sulfas y los AINES. Los anticonvulsivantes son como en lo que primero se piensa, pues como cuando el paciente está haciendo una reacción, se piensa pues como que puede ser la principal causa. Sin embargo, este es un estudio que hicieron en Los Ángeles, publicado en el 2017, es un estudio retrospectivo. Evaluaron los casos que hubo en un hospital durante 3 años. Encontraron 32 casos de DRESS, de los cuales el 63% de esos casos fueron por vancomicina. Este estudio lo traje pues para que tengamos en cuenta que no solamente son los anticonvulsivantes los que pueden generar este tipo de respuestas, sino que en pacientes latinos, como en este estudio, que vean que la tabla de la parte derecha, el 48% de los pacientes que presentaron esas reacciones eran pacientes no hispánicos o latinos. Entonces, esa reacción también puede darse por antibióticos. Sabemos que en la práctica clínica, especialmente en pacientes hospitalizados por infecciones resistentes, eh, se utiliza la vancomicina de forma frecuente. Entonces, es para tenerlo en cuenta también y para pensar en ese medicamento cuando el paciente, muchas veces polimedicado, presente este tipo de reacciones. Estos son otros medicamentos pues que pueden generar este tipo de reacción. Los que tienen asterisco de la tabla son los que más frecuentemente generan DRESS. En cuanto a la fisiopatología, el paciente consume el medicamento ya sea de forma oral, intravenosa, y es una fisiopatología multifactorial. La principal explicación es un defecto en la desintoxicación de diversos medicamentos, en este caso pues específicamente el que nos vaya a generar el DRESS. Hay una hipersensibilidad retardada por parte del sistema inmune, se habla de una reactivación de virus. En algunos países esto hace parte de uno de los criterios diagnósticos, digamos que los que utilizamos en Colombia
no nos obligan pues a que haya una reactivación del virus, pero por ejemplo en Japón es esencial que haya una reactivación del virus para hacer el diagnóstico de DRESS y están implicados varios alelos, el HLA. En la literatura también se habla de que esta es una fisiopatología en la que deben confluir muchas cosas al tiempo para que realmente se dé el DRESS. El DRESS es una toxicodermia que no es tan frecuente, sin embargo, como les dije al principio, es potencialmente mortal y por su gravedad debemos pues conocerla y saberla diagnosticar. Entonces deben confluir varias cosas, lo que hablábamos ahorita, la parte genética de los HLA, la parte de la reactivación viral em, y la parte de la hipersensibilidad retardada. Entonces, aquí vemos que una vez el paciente consume el medicamento, este va a ser reconocido y presentado por una célula presentadora de antígenos que va a ir a los ganglios linfáticos y va a activar a los linfocitos T helper CD4. Esta célula presentadora de antígeno, así como los linfocitos T helper, van a liberar IL-12 y van a liberar IL-2 e IL-5. Además, van a liberar interferón gamma, interferón alfa, interferón gamma y TNA alfa. Estos dos van a activar los macrófagos. Los macrófagos van a generar una respuesta inflamatoria importante liberando IL-1, IL-6 y TNF alfa. Esto va a hacer una inflamación y daño tisular y va a generar también esta inflamación, una reactivación de células donde estaban los virus latentes, que pueden ser el virus del herpes simple, virus del herpes 6, 7, citomegalovirus o virus del Epstein-Barr. Todos estos virus pueden estar implicados en la fisiopatología de esta enfermedad. Además, se van a activar las células natural killer gracias a la activación de los linfocitos T CD4 y junto, pues estas dos células en conjunto van a liberar IL-5, lo cual va a ser una liberación de eosinófilos que van a ser quienes van a generar infiltrados en los diferentes órganos, haciendo así que esta sea una reacción que genera compromiso multiorgánico o multisistémico. La clínica como tal de esta toxicodermia empieza con un prodromo flu-like, es decir, como un cuadro gripal. Va a aparecer inicialmente fiebre en el 85% de los pacientes. eh, Posteriormente va a haber linfadenopatías y un rash morbiliforme en el 75% de los pacientes y como perla clínica de este síndrome aparece el edema facial. Además, va a haber eosinofilia y aumento de los linfocitos atípicos circulantes. Esto también va a ser importante a la hora del diagnóstico y, como les mencionaba, los eosinófilos van a generar infiltrados e inflamación en los diferentes órganos. El principal órgano afectado en esta toxicodermia es el hígado y es la principal causa de muerte de estos pacientes, la falla hepática fulminante que pueden generar. También en el 11% de los pacientes puede haber afección renal, se manifiesta como una nefritis intersticial aguda, puede haber compromiso pulmonar, miocarditis, puede haber infiltrado de neófilos en la parte del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, a nivel de los músculos, puede haber tiroiditis o uveitis. En cuanto al compromiso cutáneo, de forma característica, el DRESS compromete más del 50% de la superficie corporal. Como les mencionaba ahorita, inicia como un rash morbiliforme y esta es su forma clásica de presentación, pero posteriormente pueden presentarse, el rash puede volverse hematoso, puede generar acentuación folicular, puede haber presencia de vesículas o pústulas foliculares o no foliculares en el 20% de los pacientes aproximadamente y puede hacer eritrodermia, así como lesiones purpúricas. De forma característica, este rash inicia en la cara, posteriormente avanza al tronco y finalmente comprometerá las extremidades. Estas son algunas de las imágenes de pacientes con DRESS. Como les mencionaba, el edema facial es muy característico de estos pacientes y en las siguientes imágenes podemos ver muchas otras presentaciones pues, clínicas de las lesiones en piel.
Este síndrome presenta algunas diferencias cuando se presenta en la población pediátrica. En los niños, la mortalidad es un poco más baja, es del 5,4% comparado con el 10% en los adultos. En los niños, la respuesta o generación de este síndrome por los antibióticos es mucho mayor que en adultos. Vean que es más o menos del 30% comparado con la presentación en adultos, que es solo en el 11%. Otra cosa importante es que en estos pacientes los síntomas pueden aparecer un poco más rápido. Como hablábamos ahorita, este es un síndrome que se da por hipersensibilidad retardada. Como el cuerpo y el sistema inmune necesitan generar toda esa cadena o cascada inflamatoria para poder llegar hasta ese infiltrado de eosinófilos en los órganos, eso tarda un tiempo en particular. En los niños, este tiempo puede ser más corto, en menos de 2 semanas incluso pueden aparecer los síntomas, mientras que en los adultos se puede tardar hasta 120 días en presentarse después de la exposición al fármaco. ¿Cómo se hace el enfoque entonces de los pacientes con este tipo de toxicodermia? Lo primero es evaluar los síntomas de toxicodermia grave que nos mencionaba ahorita Isa. Se debe solicitar en estos pacientes, obviamente son pacientes que debemos hospitalizar, debemos solicitar hemograma, creatinina, uroanálisis, enzimas hepáticas, función tiroidea, electrolitos y rayos X de tórax para hacer una evaluación pues, general de estos pacientes. La biopsia no siempre es necesaria, pero especialmente en pacientes en los que presentan ampollas, sí sería pues como de utilidad para hacer diagnósticos diferenciales y para que quede consignado en la historia clínica, acompañando pues el diagnóstico junto con los otros criterios que debe cumplir el paciente. Los criterios que se usan de forma frecuente son los REGIS-CAR, que debe cumplir que el paciente tenga los criterios que tienen un solo asterisco en la tabla, es decir, el paciente debe tener una erupción cutánea aguda, debe estar hospitalizado por eso, esta erupción debe sospecharse que sea causada por fármacos y debe cumplir 3 de los siguientes criterios que tienen 2 asteriscos, es decir, fiebre mayor de 38 grados, crecimiento de ganglios linfáticos en 2 o más sitios del cuerpo, debe involucrar 1 o más órganos internos y debe tener anormalidades hematológicas como linfocitosis, linfopenia, eosinofilia, trombocitopenia. ¿Qué es importante? Que puede haber casos en los que el paciente tenga una clínica muy clara, pero no cumpla los criterios. Esto en la literatura lo llaman mini DRESS o Scared syndrome, que es como si no cumpliera el todo. Listo, tratan como de adaptar el nombre, también porque muchas veces en la literatura pues traducen, ya sabemos que DRESS es una sigla, pero digamos que hablan de que es la enfermedad en la que el cuerpo se viste de rojo. Entonces, para hablar de esos pacientes que no cumplen los criterios, hablan del mini DRESS o Scared syndrome. El tratamiento entonces será suspender el medicamento, iniciar terapia de soporte de emolientes, esteroides orales y sistémicos, y en pacientes pues que no respondan a esas terapias tendremos que avanzar a terapias como ciclosporina o inmunoglobulina. Ahora vamos a hablar del exantema intertriginoso y flexural simétrico por fármacos. Esta es una erupción cutánea benigna que se caracteriza por ser una dermatitis simétrica de las áreas intertriginosas del cuerpo. Aparece 1 hora a 120 días exposición al fármaco, es poco frecuente y también hace parte y su fisiopatología se basa en una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es una hipersensibilidad retardada como la que explicamos previamente. Las causas en este caso son principalmente los antibióticos, los betalactámicos y las sulfas, pero también podría darse por AINES, antihipertensivos, medios de contraste con yodo, 5-FU o se ha descrito bastante en la literatura que puede presentarse por infección del COVID o por la vacuna del COVID. En cuanto a los criterios clínicos de esta enfermedad, el paciente debe estar expuesto a un fármaco administrado por vía sistémica em, y se puede presentar ya sea con la dosis inicial de ese fármaco o con una dosis sucesiva.
eso es importante para esta y para la mayoría de esas respuestas retardadas que vemos que no se presentan inmediatamente, el paciente consume el medicamento, pero si es la segunda vez o más veces pues que el paciente haya recibido ese medicamento, como el cuerpo ya ha avanzado como en esa respuesta inmune, puede que la respuesta aparezca mucho más temprano. Continuando con los criterios, el paciente debe tener eritema bien delimitado en la región glútea perianal y o en forma de V en la región inguinal y perigenital. Debe haber afectación de otra región intertriginosa flexural como mínimo. Las lesiones deben ser simétricas y debe haber ausencia de signos y síntomas sistémicos. Otros nombres que puede tomar esta enfermedad son intertrigo medicamentoso, erupción flexural por fármacos o síndrome del babuino. Entonces, estas son algunas imágenes. El paciente puede presentar pápulas, placas. Es importante que generalmente son bien delimitadas, pero también pueden aparecer vesículas o pústulas, como vemos en la imagen superior de la derecha. Los diagnósticos diferenciales entonces serán el PEGA, porque como vimos también puede haber presencia de pústulas, el DRES, el eritema FINF por medicamentos, la dermatitis seborreica, el intertrigo, la dermatitis de contacto alérgica, la candidiasis, una tiña corporis o el síndrome de Hailey-Hailey. Bueno, ahora vamos a hablar de la urticaria y del angioedema. Entonces, recordemos que la urticaria como tal y el angioedema pueden aparecer por diversas razones, no solamente tiene que ser por consumo de un fármaco. En esta charla en particular vamos a hacer el enfoque respecto al consumo de fármacos, pero sabemos que la urticaria y el angioedema pueden generarse también por enfermedades autoinmunes, vasculitis, entre otras causas. Entonces, la urticaria y el angioedema son reacciones mediadas por IgE, aparecen minutos a más o menos una hora post exposición al fármaco y la célula principal y protagonista de esta toxicodermia es el mastocito. Las causas principales entonces serán también los antibióticos, como en la toxicodermia que acabamos de ver previamente. Los antibióticos que más se relacionan con la urticaria del angioedema son la penicilina, las cefalosporinas, las sulfas y la minoxiclina. Los IECAS, los AINES y los medios de contraste también pueden estar involucrados en este tipo de toxicodermia. Entonces, la urticaria como tal compromete la dermis superficial y es como muy característico en ella que genera mucho prurito, mientras que el angioedema compromete la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo y tiene presencia de dolor urente. Ambos pueden estar acompañados de anafilaxia, que como conocemos es una reacción severa que puede comprometer la vida. Entonces aquí vemos algunas de las lesiones, vemos en el lado izquierdo de la diapositiva una urticaria que son placas, placas edematosas que pueden ser rosado pálido o eritematosas, tienen bordes bien definidos y en el lado derecho vemos el angioedema que normalmente aparece en los ojos o en las mucosas, generalmente son lesiones asimétricas, puede comprometer también el tracto gastrointestinal, la faringe, poniendo así también en riesgo la vida del paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente con una urticaria, la forma de abordarlo sería preguntarle cuánto tiempo dura uno de los abones, cuál es el tiempo de evolución del cuadro y si el cuadro deja alguna lesión residual. Todo esto para poder entender si este cuadro es causado por el consumo de algún medicamento o si se asocia a otras enfermedades del paciente. Entonces, cuando preguntamos cuánto tiempo dura un abón, normalmente la respuesta la clasificamos en mayor a 24 horas o menos de 24 horas. Los cuadros que duran más de 24 horas nos deben hacer pensar en una urticaria vasculítica y los que duran menos de 24 horas pueden ser por una urticaria física, autoinmune, infecciosa o idiopática. El tiempo de evolución del cuadro nos hará clasificarlo en agudo si es menos de 6 semanas o crónico si es más de 6 semanas y si deja alguna lesión residual también nos ayudará a sospechar si se trata de una urticaria vasculítica. Como regla general,
Cada abón no debe durar más de 24 horas, pero todo el episodio suele durar mucho más. Pero esta pregunta, como les mencionaba previamente, es muy importante para poder hacer ese diagnóstico diferencial con la urticaria vasculítica, que generalmente el abón dura más de 24 horas. En cuanto al enfoque general, la urticaria puede ser inducible o espontánea. Entonces, la inducible se da por estímulos mecánicos, temperatura, sudoración, estrés, contacto con el suelo, con el agua, y la espontánea entonces es la que clasificaremos en aguda o crónica. La aguda, que como dijimos previamente, dura menos de 6 semanas, puede estar dada por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, por exposición a alergenos, picaduras de insectos, alimentos como la leche, el maní, el huevo, las nueces, la soya del pescado, y medicamentos como los opioides, los relajantes musculares y los medios de contraste. Y en la urticaria espontánea crónica, que dura más de 6 semanas, generalmente será idiopática por enfermedades autoinmunes o por neoplasias malignas. Entonces, como hablábamos previamente, las urticarias inducibles, en estas el aún dura menos de 24 horas, y tendremos en este grupo el dermografismo, las que se generan por presión, vibración, frío, las colinérgicas que se dan por el ejercicio, por la fiebre o los baños calientes, las que se generan por el calor local, por el sol, las adrenérgicas que se generan por el estrés o las acuagénicas. Y en cuanto a los cuadros crónicos, cuando estemos en consulta con estos pacientes, debemos solicitar entonces todo un panel de exámenes para evaluar cuál puede ser la causa de la urticaria crónica de este paciente. Entonces, se debe solicitar un hemolecograma, ferritina, TSH, ANAS, em, antígenos de superficie contra hepatitis B y C, un parcial de orina, un coprológico seriado, prueba de VIH y BRL y una prueba de aliento, ya que el Helicobacter pylori ha mostrado una relación con este tipo de urticaria. En cuanto al tratamiento, cuando se trata y la causa es un medicamento, es decir, cuando esta urticaria hace parte de una toxicodermia, se debe suspender el medicamento, y para manejar pues los síntomas y la presentación clínica se debe brindar a los pacientes un antihistamínico de segunda generación, que se puede aumentar hasta 4 veces su dosis. Van a ver que con la dosis inicial normalmente algunos pacientes salen pues como de esta presentación clínica, pero muchos de ellos sí requieren estar aumentando la dosis, incluso como les dije, hasta 4 veces. Bueno, ahora vamos a hablar de la erupción exantemática por medicamentos. Esta es realmente la toxicodermia más frecuente. Se presenta 1 o 2 semanas post-exposición, también se da por una hipersensibilidad retardada, se da principalmente en medicamentos como el alopurinol, las aminopenicilinas, las cefalosporinas, los antiepilépticos y las sulfas. Veamos que siempre son casi que los mismos grupos de medicamentos que generan este tipo de respuestas en los pacientes. La clínica entonces serán máculas y pápulas eritematosas, en ocasiones vesículas y pústulas. Generalmente tiene distribución simétrica, inicia en el tronco y se esparce a las extremidades. Puede estar acompañada de prurito y febrícula, y en casos severos puede llegar a ser eritrodermia. Otro tipo de toxicodermias que tenemos son las erupciones ampollosas. Dentro de este grupo tenemos entonces al eritema fijo por medicamentos, la dermatosis ampollosa IgA lineal y el pénfigo inducido por medicamentos. El eritema fijo por medicamentos, seguro algunos de ustedes, si ya han pasado por dermatología, han visto algún paciente pues como con esta lesión, con este tipo de lesiones. Se presenta días a 2 semanas post-exposición, puede comprometer piel y mucosas. Los sitios más característicos donde aparece son en labios, cara, manos, pies y genitales. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples. Las principales causas son antibióticos, AINES, acetaminofén, ASA, barbitúricos, dapsona, inhibidores de la bomba de protones o los azoles. La mayoría de los pacientes presentan menos de 5 lesiones, incluso muchos de ellos solo presentan una lesión en el cuerpo.
En hombres es frecuente encontrar lesiones en genitales. Se ha dicho que las mujeres también podría ser más frecuente que sean miembros superiores, pero realmente puede aparecer en todas las otras regiones que ya mencioné. Puede haber múltiples lesiones, incluso pueden aparecer ampollas y cuando el paciente se reexponga nuevamente al medicamento, la localización de la lesión puede ser diferente. Listo, estas son algunas de las presentaciones del em, eritema fijo por medicamentos. Vean que usualmente pensamos que es como la placa circular con un fondo un poco más oscuro, pero realmente puede tener una presentación muy variada. Y hay unas variantes de este eritema fijo, que es el eritema ampolloso generalizado y el eritema fijo por medicamentos lineal. La dermatosis ampollosa IgA lineal, entonces, es una enfermedad ampollosa subepidérmica mediada por autoanticuerpos. Presenta vesículas y ampollas tensas que aparecen en configuración anular, como vimos en las imágenes, aparece 24 horas a 15 días exposición al medicamento y se da por depósito lineal de IgA en la zona de la membrana basal. Esto es muy importante porque realmente no va a haber IgA circulante en la sangre del paciente, sino que los depósitos están directamente en la piel y esto explica la aparición de estas vesículas tensas. Las causas, entonces, la principal es la vancomicina, también aparece por beta-lactámicos, AINES, el captopril, la furosemida, la rifampicina, la amiodarona, el litio, las sulfas y la fenitoína. Bueno, también vamos a hablar del pemfico inducido por fármacos. Bueno, entonces como conocemos, esta es una enfermedad ampollosa autoinmune. No siempre se va a relacionar a la exposición de un fármaco, pero puede estar relacionada en algunas ocasiones y se va a presentar semanas a meses después de esta exposición. La clínica es la misma que conocemos como tal de los pénficos o pemficoides, quienes están relacionados con fármacos, y para recordar, pues el pemphigofuliaceae son ampollas flácidas, superficiales, que no hay compromiso en mucosas y están sobre una base eritematosa muy grande, que es la primera imagen que vemos en la parte de arriba. Está el pemfico vulgar, que son también ampollas flácidas sobre una base también eritematosa. Acá podemos ver maceraciones y costras, y este sí puede tener un compromiso mucocutáneo. Y el pemfico ampolloso, que son ampollas, pero son tensas, que comprometen más que todo el tronco y las extremidades. Entonces, hablando específicamente de los pempígos causados por fármacos, vemos que el 80% son fármacos que contienen un grupo tiol. Estos van a realizar lo que mencioné, la hipersensibilidad tipo 2, y vamos a tener la forma de apteno, que van a unirse a proteínas y va a desencadenar esta respuesta inmunomediada en las desmoglobinas. Entonces, en esta tabla vemos los fármacos que tienen este grupo tiol. Entre ellos está el captopril, piroxicam y todos los otros mencionados acá, pero también puede ser desencadenado por otros fármacos como antibióticos y inmunomoduladores. Bueno, entonces el eritema multiforme también lo traemos porque, como bien sabemos, su causa principal no está relacionado con fármacos. Sí es importante tenerlo en cuenta porque en algunas ocasiones puede estar desencadenado por fármacos, entonces debemos pensar como una de las posibles causas. Es una manifestación mucocutánea aguda, secundaria pues a una reacción inmunitaria, que sus desencadenantes principales van a ser las infecciones. Está muy relacionado al virus herpes simple, y algunos fármacos están relacionados. Es más prevalente en adultos jóvenes y más que todo en los hombres. En cuanto a, bueno, entonces en esta tabla vemos que aproximadamente el 90% de sus causas son virus, bacterias, y los fármacos no es una causa común, pero sí tenemos que tener en cuenta principalmente los AINES, antiepilépticos y otros antibióticos.
En cuanto a la clínica, entonces vamos a tener lo que mencionaba anteriormente de la diana típica, que se confundía en ocasiones con Steven Johnson por una diana atípica. Entonces, una diana típica es una lesión en forma regular, redonda, bien definida, y tienen, como ven en la imagen superior, 3 zonas distintas. Y en el eritema multiforme, la zona central por lo general tiene una lesión, puede ser una ampolla o una costra. Aparecen numerosas lesiones, van a comprometer tronco y extremidades y las partes superficiales de los dorsos de las manos. Se van a desarrollar completamente en 72 horas y van a permanecer fijas durante 7 días con una resolución aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Entonces, en cuanto a la clínica, también se divide en eritema multiforme mayor y menor. El mayor va a tener compromiso de mucosas. Ay, vale, dejé de ver las diapositivas. Ya. Va a tener compromiso de mucosas, unas lesiones vesículo-ampollosas que van a erosionar, duelen mucho y van a estar principalmente en la mucosa oral, y también pueden tener síntomas sistémicos como fiebre, dolor articular y en algunas ocasiones hipoxemia o una neumonía atípica. El eritema multiforme menor no va a tener compromiso de mucosas, o es muy escaso, y tampoco va a estar asociado a síntomas sistémicos. Hay una variante del eritema multiforme, que es el eritema multiforme fotodistribuido. Este se va a presentar en las áreas fotoexpuestas, más que todo en la cara, en el dorso de las manos. Y esta variante o esta presentación clínica es la que más se ha asociado a fármacos. Acá les dejo los fármacos, uno de ellos es la paroxetina. Hay un tiempo de aparición de 15 días, pero también puede ser muy largo, hasta de años, y son pacientes que no tienen un antecedente de una enfermedad por el virus de herpes y presentan un único episodio de lesiones, a comparación del eritema multiforme desencadenado por herpes. Bueno, por último tenemos el síndrome de Sweet, que también no es su principal causa, los fármacos, pero fue importante y lo quisimos traer porque una de sus causas sí puede ser los fármacos. Entonces, la clínica va a tener fiebre, es una neutrofílica, así como pega, y va a presentar estas placas que vemos acá, a veces pápulas eritematosas, son dolorosas, que van a predominar en la cara y en las extremidades. Si vemos acá los criterios diagnósticos, en los criterios secundarios, dice que tiene que ser precedido de infecciones o vacunas asociadas, que son sus principales desencadenantes, pero también lo cuentan asociación a una exposición al fármaco. Este se va a presentar una semana después de la exposición al fármaco. Y en esta tabla vemos todos los desencadenantes, pero resalté aquí los fármacos, que como vemos hay algunos antibióticos relacionados, como el trimestoprim, algunos antihipertensivos, antineoplásicos, los AINES, y inclusive se han mencionado anticonceptivos. Para terminar entonces, y que quede como aprendizajes grandes de esta charla, ya sabemos que las toxicodermias pueden tener alta mortalidad, las que son graves. Entonces eso será lo más importante del enfoque diagnóstico, que definamos la gravedad y el pronóstico de los pacientes. La historia clínica es la base para esto. El tratamiento para estas toxicodermias será suspender el medicamento. En caso de que no se pueda suspender el medicamento, eso requerirá un manejo multidisciplinario, ver cuánto tiempo le falta de tratamiento al paciente, por si es indispensable que continúe con esto, y definir qué otras medidas podríamos tomar respecto a esto. Y se debe siempre evaluar los signos de alarma, como les menciono, para no dejar estos pacientes que sí dejar pasar estos pacientes que sí requerirán hospitalización y un manejo mucho más avanzado.
Niña, súper bien, lo hicieron súper completo porque esto es un tema muy largo y lo hicieron súper, pues abordaron todo, la fisiopatología, la clínica perfecto. Yo pienso que hay una cosa con las toxicodermias y es como que yo al principio me frustraba mucho porque yo quería encajar todas las reacciones a un medicamento como en uno de estos nombres. Pues como que yo a veces decía, bueno, la mayoría son exantemáticas, pero van a ver que hay unas toxicodermias que no cuadran dentro de ninguno, pues, o sea, no tienen las características específicas de ninguna, yo ya me resigné y la verdad pienso que las toxicodermias son muy erráticas, a veces no cumplen con los días que dice que se suponen que tienen que aparecer, pueden aparecer con medicamentos que uno busca y son súper poco comunes que se asocien con toxicodermias. Entonces, como que, claro, el ejercicio es muy rico de uno decir esto parece una exantemática o esto parece una pega, y muchas veces sí es así, pero van a ver que la mayoría de los casos pueden ser unas reacciones a veces como muy inespecíficas. Otro consejo que yo les doy es que cuando vean que una toxicodermia es extensa, siempre pidan exámenes que uno se lleva sorpresas y así uno piense que es una exantemática y que no tiene cara de DRES, es mejor hacer unos paraclínicos para descartar una eosinofilia, alteración hepática y alteración renal. Y lo otro es que bueno, siempre pidan también como en los paraclínicos un BDRL, que uno se lleva muchas sorpresas con eso, pues la sífilis es un diferencial muy importante de las toxicodermias. Y ya, no, súper bien. Gracias. Gracias, Cristi. Muchísimas gracias, niñas. Súper completo. A ustedes. Gracias a ustedes. Sí.